y a Carlos les va a presentar para contarles un poco. Carlos. Paola Armijos, ella es nuestra invitada, es psicóloga clínica, tiene mucha experiencia en instituciones educativas de la provincia del Oro y bueno, te damos la bienvenida para hablar de violencia obstétrica. ¿Qué nos dices, Paola? Muy buenas tardes, gracias por la invitación, encantada de que me den este espacio para poder socializar un tema que se habla muy poco en realidad y es algo tan importante si queremos trabajar desde la prevención de la violencia. Yo que ya llevo algunos años acompañando la niñez y a las familias me doy cuenta que para trabajar en prevención hay que empezar desde el inicio, desde el embarazo, el parto, los primeros días del nacimiento, que es conocido como el puerperio, ¿verdad? Qué valioso es poder hablar de este tema hoy. Muchas gracias, Paola. Les podemos recordar a todos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @en_el_diván por Instagram, en el Diván Ecuador por Facebook y también nos pueden encontrar en el Diván Ecuador por YouTube. Ahí estamos subiendo cada uno de los programas, cada uno de los episodios con el nuevo podcast para que ustedes puedan también ver y no se pierdan nada, no se pierdan y lo puedan compartir mucho ahí. Les recordamos que el día de hoy estamos como en cada programa abiertos a sus preguntas y comentarios, así que en la cajita de comentarios pueden lanzar cualquier pregunta que quieran, cualquier comentario, estamos aquí para poderlo discutir. Y bueno, le vamos a dar paso, una vez ya dándole la bienvenida a nuestra invitada especial, le damos el paso a Jennifer con las preguntas de la entrevista del día de hoy. Jennifer, cuéntanos. Bueno, creo que primero que nada es importante determinar qué es, Paola, la violencia ginecobstétrica. ¿Cuáles son sus características para poder definirlo, para poder reconocerla? Sí, en realidad no existe como que una definición general, ¿no? Algunos organismos le definen desde un tipo de violencia de género, y aquí en Ecuador es así considerado un tipo de violencia de género, cuyas características es que es ejercida por profesionales de la salud hacia las mujeres en estado de embarazo, durante el parto y el posparto. Esto pues a nivel psicológico, violencia también que se puede dar por prácticas médicas innecesarias, por comentarios ofensivos, todo esto que incluye prácticas irrespetuosas, llamémosle de manera general, hacia la madre o el bebé, que afectaría a nivel pues de las emociones de la mamá, su estado durante estas etapas, ¿no? Embarazo, parto, posparto. De hecho, cuando se le suele preguntar a una mujer sobre el parto, inmediatamente lo asocia con dolor. Dolor, miedo, angustia, no me hables de eso, mejor evitemos, en base a lo que me han contado, a lo que he escuchado o a lo que algunos profesionales de la salud pues dicen, ¿no? De que preferible un parto de esta manera que de esta otra para evitar riesgos, para evitar dolor, etcétera. Entonces, se puede dar de muchas formas, como es un tipo de violencia, pues se puede dar ya sea por prácticas físicas que dañen a la mamá, que dañen al bebé, o también por prácticas psicológicas como hacer comentarios inapropiados sobre el cuerpo de la mamá, sobre por qué decidió tener el bebé, sobre la edad de pronto de la mamá, sobre su situación socioeconómica, etcétera. De muchas formas se puede dar. Hay distintos tipos de esta violencia, pero sí quisiera más enfocarme en la psicológica, que es la que nosotros como psicólogos vemos, ¿no? Mamás que van a consulta y que cuentan sus experiencias que las catalogan como traumáticas por el hecho de las palabras que recibieron, el trato o la omisión a la que fueron expuestas durante esta etapa tan delicada. En realidad, si tenemos en cuenta cuando se habla de una mujer embarazada, es considerada grupo vulnerable, grupo prioritario, porque en realidad las mujeres de alguna manera son más sensibles cuando están en esta etapa de embarazo. No porque sea el embarazo una enfermedad, sino porque todos los cambios físicos, psicológicos, hormonales, hacen que sea un poco más propensa a ciertas situaciones. Y como en nuestra sociedad se tiene a vulnerar a los más débiles, las embarazadas son uno de esos grupos vulnerables que llegan a ser violentados, repito, por profesionales de la salud. No todos, ¿ah? Paola, le doy unos ejemplos, a ver, tú me dices si es o no, porque ahorita mientras tú ibas hablando se me ocurrían full y nuestros radioescuchas dicen, queremos ejemplos.
Mira, por ejemplo, ¿no? Yo había escuchado que a veces cuando es un embarazo complicado, ¿no? Algunos padres, bueno, no sé, el marido de esta mujer, comienza a preocuparse tanto del bebé o que esté sano que se olvida de ella. Y comienza a decir, come esto, acuérdate del bebé, duerme así, por el bebé, cuida al bebé, o sea, come, duerme y haz todo esto, pero el bebé, no por ti. ¿Qué crees? Claro, es una forma psicológica de ir, digo yo, quitándole a la mujer su rol de mujer y ubicándola solamente en el rol de madre. Y eso Importa también es porque una eres forma de madre. violencia. Pero Claro. esto, propiamente refiriéndose a la violencia ginecobstétrica, es la que se da por profesionales de la salud. Entonces llega la paciente a consulta, el doctor la ve y lo primero que le dice es, tiene que controlar el peso. Y llegan a ver profesionales que le dicen, está gorda y está embarazada. Es un riesgo para usted y para su bebé. Y aunque sea así, hay formas, hay palabras, hay maneras de evitar hacer sentir a la mamá culpable y hacerle sentir que está poniendo en riesgo su vida y la de su bebé. ¿Sabes, Paula, que yo escuché, bueno, y compañeros, que esto de la violencia obstétrica se hizo medio conocido con estudios cuantitativos? ¿Cómo cuantitativos? Claro, porque comenzaron a estudiar cuántos embarazos a partir de qué año, de un año, me acuerdo, comenzaban a hacer la mayoría cesárea, pero no necesariamente tenían que ser cesárea, podía ser parto natural. Y se dieron cuenta que de lunes a viernes habían estos partos, no tanto sábado y domingo, o no cuando los doctores estaban de vacaciones. O sea que arreglaban el parto a las vacaciones, digamos, al día de la semana laborables, no a lo que naturalmente debería darse, ¿no? Sabes que justo iba a preguntar lo que dice Carlos. ¿Podría considerarse esta violencia cuando el médico no te da opciones a cómo quieres parir? Porque he conocido muchas mujeres que cuando tú le escuchas un poco la historia, te das cuenta que pudo haber sido un parto natural, pero que en ningún momento le dieron la opción. Si no es como, no, usted va a ser cesárea. Recuerdo alguna vez una amiga me decía que ella le discutía, pero ¿por qué? ¿Cómo sabe? El embarazo está empezando. No, es que hay que hacerle cesárea, que por sus años, que por esto. Entonces ella le decía, pero es que yo he estado en otros países y hay mujeres mayores que igual pueden dar partos naturales y yo estoy saludable y no tengo problemas. Y decía que él nunca le dio opción. Nunca ni siquiera quiso discutir del tema. Solo le dijo como, usted va a dar cesárea y ya, porque yo soy el médico. Entonces, ¿eso se podría considerar como violencia ginecobstétrica? Claro que sí. La Organización Mundial de la Salud habla de esta forma de violencia ginecobstétrica cuando el profesional de la salud te quita la voz como mujer embarazada, incluso a tu pareja, ¿no? Porque generalmente van acompañadas, a veces no propiamente del papá, a veces va la mamá, o sea, la abuela del bebé o algún otro familiar, pero no les dan escucha, no les atienden sus inquietudes. Esto también es una forma de violencia, querer imponer. Y porque precisamente los médicos son, para los que acudimos a los centros de salud, una figura de poder, ¿no? Les damos un lugar un poco más alto que el nuestro precisamente por la formación que tienen. Sin embargo, las relaciones de poder, cuando son mal llevadas, terminan en violencia. Y es lo que pasa aquí, porque son personas que tienen algún tipo de violencia de género y aparte pues utilizan sus conocimientos de una manera inapropiada y terminan violentando a las mujeres. Y muchos no se dan cuenta que querer imponer algo o no dar una información apropiada, dar información a su conveniencia, como decía Carlos, termina siendo una forma violenta, porque luego la mujer dice, bueno, yo hubiese querido tener una experiencia diferente, tanto en mi embarazo como en el parto, cuando ya nació mi bebé, ¿qué hubiese querido yo? Que me lo dieran rápido, que no le hubiesen dado fórmula, tenerlo a mi lado, todas estas cosas de las que luego las mamás rememoran y se arrepienten, porque nunca tuvieron la oportunidad de ser escuchadas. Sabes que me quedo pensando mucho en precisamente cuando nos dice en el antes, en el durante y en el después, ¿no? Nos trae Paola un poco. Es decir, me recuerda mucho lo que manejamos desde el psicoanálisis, es decir, somos poema antes que poeta. Las palabras van constituyendo al sujeto y obviamente me pongo a pensar un poco cómo una persona gestante puede llevar un embarazo si se siente maltratada por la persona que debe acoger, ¿no? Todo su proceso. Y uno puede escuchar mucho cuando utilizan frases como en tal doctor es en el que yo confío.
si no es con tal doctor, no sé si voy a poder estar bien con la cesárea, porque depositan, nosotros en psicología podemos ver esto más que todo en psicoanálisis, que es la transferencia, es decir, hay un afecto hacia el profesional, no solo la creencia de que sabe, sino hay un afecto impuesto a él. Y de repente uno tiene la confianza en ese profesional y ese profesional hace una intervención brusca, pongámoslo así, tajante. No dices tú, Paola, voy llegando y tiene que bajar de peso, o sea, de entrada, no le da la oportunidad a otra cosa, sino que dice tal cual. Entonces nosotros podríamos pensar, bueno, esto es una emergencia, no, es una intervención que tiene un tiempo específico, entonces tiene que ser lo más pragmático, lo más específico posible, entonces como que una manera de justificarlo entre comillas. Pero si lo vemos desde otra perspectiva, en realidad hay muchos procesos que no pueden ser hechos de esa manera. Es decir, si yo le digo algo a un paciente, por ejemplo, es que usted tiene que bajar de peso, o es que usted tiene que dejar tal cosa de entrada, puede inclusive ponerme en la posición de que ese médico ya no va a ser mi lugar de confianza, sino mi lugar de irrespeto, mi lugar de violencia, mi lugar de malestar. Ya no quiero ir donde ese profesional. Eso por un lado. Y por otro lado, entender que hay procesos que en realidad llevan tiempo. Imagínense, si a un niño le cuesta adaptarse a un proceso educativo, tú que has trabajado en instituciones, ver cómo los niños lloran 2 meses, 3 meses, hasta que en realidad se adaptan a un proceso. Eso implica de que hay cosas que tienen que ser paso a paso, y me lleva a pensar ahí en lo importante que es, no solo en el pre, en el durante, sino también en el post, que una persona que esté atravesando un proceso de embarazo pueda tener el acceso a atención psicológica. Yo no sé qué tanto lo manejan desde la ginecología, no soy médico, pero me parece que es un punto muy importante, que pueda ser escuchada, que pueda cuestionarse un poco sobre qué es lo que está pasando, cómo la están tratando, porque muchas veces la violencia está naturalizada, entonces como está en una posición de poder y de saber, tengo que aceptar. Mira, yo te digo, hay un estudiante ahorita, les voy a mandar aquí la entrevista a ustedes, mi estudiante que me está escuchando, porque le voy a pasar el video para que sea para su tesis. Se está graduando y la pregunta de ella es ¿por qué no hay atención post parto sería, pues, ¿no? Para estas nuevas madres o para esta mujer que ha dado a luz? ¿Por qué no hay atención psicológica? Se pregunta ella. ¿Viste? La cuarentena, ahí como tú lo quieras llamar, bueno, después, ¿no? Que estos cuidados, dice, son físicos, orgánicos o para el bebé, pero no psicológicos. Nadie la escucha a ella cómo se siente ahora pues que ha dado a luz, qué piensa pues este ser que está ahí, ¿no? Diría el psicoanálisis, pedazo de carne nuevo que lo vas a asumir como tu hija o hijo, no sé. Nadie la atiende y es súper interesante cómo, por eso me gusta que tú digas antes, durante el embarazo y después. También es violencia no ocuparse de ti, al menos emocionalmente, del bebé, de todos, pero tú la verdad es que emocionalmente ya no importas mucho. Claro, de hecho es bastante traumático, desde mi experiencia también personal, dar a luz, porque asumes a alguien dentro de ti y después de 9 meses sale. Hay un vacío que hay que transitar, que hay que integrar también. Entonces sí es necesario el acompañamiento, ¿cómo no? Hay profesionales de la salud que sí están pendientes. Yo recuerdo la última vez que di a luz, cuando la ginecóloga entró ya a darme el seguimiento, me miró a mí y me dijo, ¿cómo está? ¿No? Entonces... Importante. Maravilloso. Yo también, soy testigo de cómo yo me sentí, ¿no? No solamente mamá, sino también cercana a esta profesional de la salud, que para mí fue y es una profesional muy buena. Se ve mucho esta parte de la violencia ginecológica cuando hay intervenciones sin consentimiento. O sea, es decir, el profesional te dice, ponte la bata, no te explica para qué va a hacer contigo, abra las piernas. Eso es todo. No hay una información. Entonces, es un momento tan sensible. Hay mujeres que van a ser madres y previamente en su niñez o adolescencia han sido violentadas sexualmente. Entonces, ¿qué puede pasar con esa mujer en ese momento? Le vienen recuerdos que se asocian, una revictimización es lo que llamamos. Los profesionales de salud que atienden a mujeres embarazadas, no solo los médicos, ginecólogos, obstetras, sino también las enfermeras deberían estar preparadas para evitar hacer comentarios que pudieran, como por ejemplo, a usted le gusta sufrir, usted no va a poder, no va a ser capaz.
ese tipo de cosas. Se puede considerar, ahora que hablas de esto de la información, la omisión, el que te hagan algo y no te expliquen qué va a pasar, pero luego viene el minuto de confesiones y esta no es graciosa. Yo recuerdo que yo perdí un embarazo, fui a un control y ahí se dio cuenta el doctor que ya el bebé no latía, ya no estaba vivo. Entonces, para hacerlo menos traumático, preguntábamos por opciones. Y el doctor dijo como, sí puede ser, le voy a dejar poniendo un gel hormonal que de aquí en unos días la va a hacer expulsar y todo va a estar bien. Simplemente, como tú dices, abra las piernas, te puso, pero no me dijo nada como de aquí vayas, no, nada. ¿Qué va a pasar? No, nada. Y tengo que decir que ese doctor era una de las eminencias más grandes, me imagino que todavía está vivo, es una de las eminencias más grandes de Guayaquil. Me acuerdo que en mi casa nos turnábamos para poder pagar la consulta, porque eran controles y te hacen aparte los ecos y eso era impagable, pero la gana de que esta criatura sí llegara. Entonces, estuvimos ya ahí y encima era en Guayaquil, tenía que regresar a mi casa. Y por esas cosas que tú dices, yo siempre digo que cuando a mí se mete una voz en mi cabeza, yo la escucho. Y yo dije, no quiero regresarme ahorita, no quiero viajar, vamos a la casa de tu mamá y quedémonos un ratito porque no quiero viajar. Bueno, para resumir, 1 hora después o 2 horas después, yo estaba mordiendo toallas para no gritar y desangrándome en un baño. Porque de remate nadie sabía nada en la casa de esta persona. Y estoy gritando y estoy desangrándome y no tenía idea de qué me estaba pasando. Llamamos al médico, y contestó como a la hora y él solo dijo, claro, es que está pariendo, está en un parto. Pero ¿cómo? Usted no dijo que después de 10 días por ahí tal vez iba a pasar algo. Sí, pero sí, era que vaya, que repose, no pasa nada. No puede, ahorita no se puede hacer nada, ya está pariendo y tiene que esperar que siga el curso normal. Ni siquiera no me dijo, venga para revisarla, vaya después a un médico, no. Y eso se convirtió en un aborto de 10 días. Ya. Entonces fue súper traumático y yo decía, ¿por qué nadie me explicó? Exacto, una explicación. Para poder estar preparados de alguna manera, ¿no? Yo después pensaba, ¿y si me cogía en el carro regresando a medio camino? Ya en la oscuridad de que uno regresa en la noche. Entonces tú te pones a pensar todas esas cosas y ahora que tú dices como la omisión, lo que no te dicen, claro, eso es violencia. O cómo te lo dicen también, que es como claro. que, sí, le voy a decir 2, 3 cosas, ¿no? Creyendo que usted por ahí me hizo sí, porque hay preguntas como, ¿hay alguna otra pregunta que usted tenga? ¿Hay alguna duda? Para que el paciente se vaya. Mira, que son cosas que uno lo hace en la consulta psicológica porque hay cosas que hay que aclarar, ¿no? No, acá usted me entendió porque me quedó viendo así y ya, puede irse. Entonces no es solo lo que no se dice, sino también lo que se dice. Es decir, la forma en la que se trata al paciente, que en algunas ocasiones es simplemente un objeto. Es ética. Sí, sí. Entonces por eso decía, eso también se considera violencia. Claro que sí. Debe ser súper común, estoy seguro que quienes nos están escuchando han pasado lastimosamente por ese tipo de violencias gineco-obstetras. Pueden escribir ahí en la caja de comentarios, pero qué pena. Son cuestiones que a veces los hombres ni siquiera las comprendemos ni de lejos. Tú la cuentas, me parece tan doloroso haber pasado por esto y no sé cómo lo hubiese yo pues llevado, ¿no? Pero claro, necesita mucha terapia. Claro. Pero ahí vamos. Hay un comentario de Sarita Cruz que nos envía un mensaje, nos dice: y hay todo tipo de circunstancias. En mi caso se asombraban de tener mi primer hijo a los 29 años y me decían, ¿el primer hijo? Si ya está grandecita. ¿Sí ves? Qué imprudentes, qué violentos, ya no sé qué palabra utilizar. No, y son cuestiones como generalizadoras, ¿no? Entonces, yo pensaba un poco cuando mencionaba esto de las palabras, ¿no? Que son, por ejemplo, esa, ¿no? Ya está grandecita. O es que usted ya tiene tal edad y recién a esta edad usted va a tener un niño. ¿Pero por qué no tuvo antes? ¿Qué pasó? No es el médico el que está preguntando, se le pregunta a la enfermera, pregunta al señor del pasillo, es decir, todo un aparataje ahí donde el paciente tiene que recorrer y dar 1001 explicaciones hasta que al fin llegue a ver al profesional.
Entonces sí, es una cuestión muy, muy dolorosa, y para quien lo toca escuchar en el ámbito de la psicología, los pacientes sufren, ¿no? Pueda que para muchas personas no sea tan grave, ¿no? Porque una de las cosas que me ha tocado escuchar de parte de los pacientes es, sí, es que todas las mujeres lo hacen, toca Está naturalizado. hacerlo, claro, sí. Es decir, parto, dolor, sufrimiento, trauma, y muchas mujeres, esa es la palabra que usan, el parto traumático. Ujú. Porque es que en el parto han vivido serie de situaciones a nivel público y privado. Por ejemplo, voy a citar algo. Suele estar el ginecólogo y unos 4, 5, 6 practicantes, y todos hacen el tacto, o al menos 2, a nivel público. Por supuesto. ¿Qué? Los practicantes, claro. Y, ¿Qué? ¿En ojo, serio? el tacto puede ser, la mamá puede decir, no deseo el tacto, porque hay otras formas más respetuosas de saber si la mujer está en proceso de parto. De hecho, en el 2019 hubo el INEC hizo un estudio Ujú. donde decía que en el Ecuador el 48% de las mujeres dice haber vivido violencia ginecobstétrica. Wow. Es elevadísimo. Wow. Sin embargo, siempre estas estadísticas fallan, porque muchas ni siquiera saben que vivieron violencia. Claro. Porque creen que es natural que 2 digan, a ver, vamos a ver. No, yo creo que está en 2, dilatado, no, yo creo que está en 3. Eso es hasta considerado una violación. Entonces, salen las mujeres. Ahora, ¿qué pasa con la naturaleza del parto? Porque es un proceso tan sabio, digamos, por la naturaleza humana. Cuando hay el acto sexual íntimo, intervienen una serie de procesos hormonales, de placer, de cercanía, de confianza, ¿no? Oxitocina, dopamina. Son exactamente las mismas hormonas que intervienen durante el parto. El dolor tiene una función, y es el de lograr que la mujer esté en cuclillas, estar de rodillas, estar giradas, De pie. y no se les permite, entonces las amarran. Solo horizontal, punto. ¿Por qué? Porque es más cómodo para el médico, Claro. para la doctora. No para la mamá. No para la mamá, no para el bebé. Entonces, suele haber ahí episiotomías innecesarias, uso de forceps. Dios mío. Bueno, ¿puedes explicar un poco lo que dijiste, episiotomía? No. Es el corte de la zona Vaginal. perianal. Ajá, la parte donde termina. Luego ver más, se porque cose sabe. con puntos, pero en realidad la OMS dice que eso no es necesario, porque si hay un proceso correcto de acompañamiento al parto, no es necesario, y se considera también una forma de violencia sexual. Y luego, cuando las mamás se quejan de que no pueden ir al baño, de que les duele, que hay consecuencias, digamos, a nivel físico, pues hasta puede haber burlas, ¿ah? Claro. Sí, yo estoy Para en eso te shock. metiste a la guerra. Yo recuerdo que fui a un control en el IES por X razón, porque yo no me hacía atender normalmente, cuando estábamos esperando a Martina, y llegó una señora que estaba como de unos ya 9 meses, pero la señora se quejaba mucho, ya aparecía, entonces alguien que estaba ahí le dijo a la médica que estaba ahí como, oiga, no debería hacerla pasar o algo, a la señora se la ve muy mal. Y yo recuerdo que el comentario que hizo fue, no se preocupe, ella ya va como por el 7º. La última vez vio en el baño, ya se la hace pasar, tranquilo. Que fue un comentario que toda la gente que estábamos ahí te quedas en el aire. Yo no podía creer que eso estaba pasando. Esa desatención también es una forma de violencia. ¿Qué va a recordar la mamá? Que no fue apoyada, que no fue escuchada, que nadie estuvo ahí para atender su dolor, porque para ya recibir al bebé en el baño, pues tiene que haber un umbral del dolor bastante alto. Es un tema que tiene Yo bastante tela por cortar. estoy perdido en el tema ahorita, estoy como en shock. Sí, todo literal, o sea, sí, es en vivo y Pero, y es cosa- también estoy en shock pasa- porque, o sea, como dice Carlos, es como complejo entenderlo. Le pasa tantas. Claro, o sea, O sea, es tan común, no es que le pasó a una mujer una vez. quedé con lo de los practicantes, o sea, es una locura. Eso sí había escuchado Sí. full. No, yo eso en cambio no había escuchado. Sí había escuchado pues esto de que te dicen cosas muy feas, que mucho las enfermeras se burlan, como que, ay, para eso quería abrir las piernas. Claro, usted Exacto. aguante, ahora Sí, aguante. Exacto, eso sí lo había escuchado mucho. Hay enfermeras que dicen, yo puedo ser empática con un abuelito, con un niño, pero no con una mujer que está por dar a luz, porque para eso se metió.
abrir las piernas. No, ni Oh hablemos my ahorita God. de los embarazos, pero te digo una cosa, porque ya te voy a dar ejemplos de eso. Cuando tú haces prácticas como psicólogo clínico, le preguntas al paciente que llega, ¿no? Generalmente suele ser servicio público, quizás porque es gratis, no sé, y le dices, es practicante de psicología clínica, va a estar acá a un lado, pues ¿Se no de puede frente. o no? ¿Está de acuerdo? ¿No? Porque igual esto de hacer la reserva, sí, no hay problema. La mayoría dice sí, o sea, toma en cuenta, quieren hablar contigo rápido de su problema. Y otros dicen, no, la verdad es que no, porque es algo privado. Ah, bueno, perfecto, sal. ¿No? Eso es importante preguntar, ¿no? Pero acá es como que dale, tú metes el dedo al cuarto. Oye, pero si te hablan, es que yo no sé, ni siquiera sé cómo sería de hacerlo, pero te dicen, mire, estos son, o sea, como una presentación, máximo uno más aparte del médico. Pero claro. No, es inconcebible algo así. Sí, yo me quedé pensando también cómo los prejuicios pueden ir en el durante y en el después, ¿no? Un poco la frase que tú mencionabas de las enfermeras. Y me ha tocado escuchar a muchas personas que te cuentan frases como, es que mi tía no lloró, ¿no? Y parió 5, parió 6. Entonces fue como que súper machona, que es una frase que también se puede Ella sí es escuchar. valiente, no como Esa, tú, que te doblas el dolor. Esa es la palabra. Ella sí es valiente, o sea. Yo no paraba y cortaba el cordón y ya. Al otro día ya trabajando. Mientras más rápido esté trabajando, mucho mejor, mucho más mujeres. Entonces me ha tocado escuchar ese tipo de cosas, ¿no? Y en consulta es uno por uno. Es que en realidad cada cuerpo es diferente. Cada Exacto. respuesta va a ser totalmente diversa. Entonces no puede haber una generalización en ese aspecto. ¿Qué piensas, Paul? Que sí sucede muchísimo. Hay algunas mujeres que rompen la fuente estando en el trabajo y está bien. Y hay otras que no, que su proceso de parto puede tardar 7 días y sigue estando dentro de la normalidad, ¿ah? Y no significa que por eso ya necesite una cesárea. Pero bueno, médico yo no soy. Dejémosle eso a los médicos, que ellos tendrán que justificar por qué hacen o no una cesárea innecesaria. Sin embargo, las mujeres pues necesitan estar tranquilas, calmadas, esto que les decía, del mismo ambiente de intimidad que se requiere para concebir, se requiere para dar a luz. Un ambiente tranquilo, de confianza, si no, ese parto no avanza, no progresa, viene intervención, le voy a dar una ayudita, le voy a poner un poco de esto, de lo otro, frenando el proceso natural, porque lo que necesita la mujer y el bebé es nada más que calma, que sentirse sostenidos, que sentirse acompañados. Muchos se quejan las mujeres de este tema, de que no las dejan estar acompañadas en el hospital, en la clínica, solas. Por ejemplo, hay un caso que no sé si me permiten leer. Claro. Decía esta paciente, si mi esposo hubiese estado, no hubiese permitido que esto me pasara, porque de hecho ella, a pesar de que es profesional de la salud, vivió esta situación y ella se cuestiona mucho porque dice cuánta falta de salud mental hay en el personal de salud, en mis colegas, dice ella, ¿no? Porque, repito, no le dejaron entrar a su esposo, él tuvo que esperar afuera, ella vivió todo adentro en el quirófano. Dice, paciente de 26 años de edad, menciona, yo viví una horrible experiencia dando a luz. Todo empezó en mi embarazo. No encontraba una doctora con quien me sienta segura y en confianza. Cambié varias veces de ginecóloga y a la final escogí una clínica donde me hice los últimos controles. Decidí que fuera cesárea desde el inicio. Me alistaron, me ingresaron al quirófano sola y entonces me entraron nervios terribles. Primero porque la anestesióloga se tardó en llegar y luego porque no lograba ponerme la anestesia. Yo perdí la cuenta las veces que ingresó esa aguja en mi columna y me decía que yo tenía la culpa porque me estaba moviendo. Incluso me gritó, no se mueva. Hasta que por fin logró anestesiarme, me hizo recostar. El médico cirujano se alistó para abrirme con el bisturí y yo nerviosa le dije a la doctora que aún sentía todo. Ella se rió con tono de burla y me dijo, está viva, es normal que vaya a sentir. Luego de unos minutos le dije que me sentía muy mareada y con dolor de cabeza. Me ignoró y siguió conversando temas personales con el médico. Además, durante mi parto, la ginecóloga que siguió mis últimos controles de embarazo no llegó. No la volví a ver más, solo quería irme de ahí.
Luego, pues ella ya cuenta, me comentaba, ¿no? Las consecuencias que ella vivió, esto de los flashbacks, de rememorar todo eso que para ella fue traumático, que cuando ella siente que le duele la espalda porque se agachó mal, porque un ejercicio, ella lo asocia mentalmente al día de mi parto. Y de hecho ella dice, yo antes quería tener más hijos y ahora ya no. No quisiera volver a sentirme tan insegura, tanto en el embarazo como en el parto y luego, porque la ginecóloga que le acompañó en los últimos controles no apareció, que era con quien ella en algo había depositado la confianza. O sea, aparte se sintió abandonada completamente de todo apoyo. A la violencia, abandonada a la violencia, porque le clava eso que sí he sabido que es muy traumático, que te ponen en la columna, es la raquidia, ¿no? Mira, yo tengo un caso cuando fui a trabajar con la comunidad Shoar Saraguro allá en Zamora Chinchipe, y esta señora me comentaba, hablando de violencia ginecobstetra, que el médico, cuando vino con él, ya tenía ella 14 hijos. Este era el 15. Le había pedido ella pues que en un momento de desesperación, por favor, yo no quiero tener más hijos, ¿hay algún método anticonceptivo? Y el doctor se comienza a reír con el esposo de ella. Señora, usted tiene 50. Si usted queda embarazada, avíseme para hacer una publicación científica con este caso. Ah, dice ella, se ha quedado fría, pues quedó embarazada del niño 15. Por eso yo llego al municipio de Llanzas a trabajar con ella, porque el niño nace con lesión cerebral. Y entonces, bueno, ella dedica su vida a este hijo número 15. Tú sabes que tiene que darle comer, Claro. cargarlo todo el día. Y esa es la vida de ella ahora. O era, bueno, cuando yo la conocí. No pudo ella decir, no quiero tener más hijos. Mira, qué increíble. Es de real, me lo contó ella y los niños estaban ahí, estamos en la montaña. Esa es la característica de la violencia ginecobstétrica, que le quita a la mujer el poder de decidir sobre su propio cuerpo. ¿No? Voy a contar aquí yo también una experiencia personal. Cuando estaba ya cerca de dar a luz, en pandemia, mi segundo hijo, así mismo con mi esposo, andábamos como nómadas, buscando un doctor en quien podamos depositar nuestra confianza y que también sus costos pues no sean excesivamente elevados, porque estábamos en pandemia y los médicos pues elevaron sus costos de consulta. Llegamos donde un doctor y él decía, bueno, usted ya cumplió la semana 37, cesárea previa, yo le puedo sacar al bebé hoy. Y yo, no, doctor, yo quiero yo tenía mi plan de parto, así con mi esposo, hicimos el plan de parto, ¿no? Entonces, de lo que nosotros esperábamos, porque yo iba a dar a luz normal. Entonces, el doctor, pues a mí no logró convencerme. Cuando yo entré al baño a ponerme la bata, a mi esposo le había intentado convencer, ¿no? Dice que le había dicho, bueno, usted no quiere conocer a su hijo, tiene que decirle a su esposa, porque mire, viene un feriado y puede ser que pase cualquier cosa. O sea, tú estabas loca. Por eso habló con el hombre, con tu esposo. Eso es una forma muy sutil de violencia y mi esposo se dio cuenta. Entonces ya cuando salimos, nos miramos y dijimos, ahí no es, pero él no me había contado todavía, ¿no? Y en el carro me dice, Paola, mira lo que me dijo el doctor. Y yo le digo, no te creo, siendo machista, porque así es. En realidad, sí, hay formas muy sutiles de violentar, pero que no dejan de ser violencia. Sí, ni tan sutiles, me doy cuenta, en la violencia ginecobstetra. Por si acaso los médicos que nos están escuchando y las médicas también pensarán, ay, ellos nos van a decir qué hacer, si yo sé cuándo, cómo y dónde y cómo funciona esto. No, lo que estamos diciendo nada más es tener como empatía, comprender un poco esa situación, preguntar, estar un poquito también en lugar de la pregunta, no solo en el lugar del saber absoluto, para que estos cuerpos gestantes o estas mujeres puedan sentirse un poco más cómodas, ¿verdad? Así Una capacitación en género. Obviamente no todos los médicos son así, ni estamos atacando a los médicos en general. Yo tengo que decir que mi último embarazo, cuando nació Martina, toda la atención fue maravillosa. Yo amo a la doctora Susana con mi vida, la amo. Susana, te amo. Susana Aguilar. Perfecto. Yo la amo. Todo el tiempo, todo el acompañamiento. Estuvo ya a la hora del quirófano. Obviamente Josías no podía estar porque era tan prematura. Todo fue que todo esté impecable para que no haya contaminación de nada. Estuvo ella, estuvo su papá, que es un ginecólogo con más experiencia todavía. Estuvo Cecilia, que es la neuropediatra que la recibía. La anestesista, y todo fue impecable. Y luego de que ya había dado a luz, te daba la vuelta a ella. Luego de unas horas, el papá, me acuerdo que el papá fue como a las 5 de la mañana, que él sale a trotar, a caminar,
se levanta y primero nos pasó viendo y cómo estás, cómo te sientes, todo está bien. Y ella sí mismo luego a las 8 de la mañana, cómo sigues, cómo estás. O sea, hay médicos que realmente saben hacer su Son trabajo. acogedores. Mira, tú me cuentas eso y me da ganas a mí de quedar embarazada. Tener un hijo. Te juro, o sea, qué lindo, ¿no? Eso Sí. es otra historia. Y también es de parte de los pediatras, porque ellos participan en el parto, ¿ah? Y hay pediatras muy respetuosos que te preguntan, cuando nace el bebé, quisiera que se lo ponga encima. Sí, claro. El contacto piel a piel, la primera hora sagrada, quisiera que le dé biberón. No, le voy a dar el pecho. Ah, pero hay otros que no, porque con mi primer hijo me pasó que yo no lo vi como a la hora que me cerraron, que como fue un parto de emergencia, que como fue una situación compleja, ya hasta yo ir, ya él había tomado biberón y ya todo, y yo ni lo Claro. conocía. Yo tenía el miedo porque había escuchado de amigas que habían tenido sus hijos muy prematuros, la de nosotros fue muy prematura, de que no conocen al niño hasta que no las sacan de la termocuna, poquito más. Entonces yo estaba tan aterrada que yo me acuerdo que le pregunté a ella, yo ya estaban afuera y yo le decía, pero sí me la puede enseñar aunque sea. Obviamente no la podían dejar conmigo porque tenía inmediatamente que ir a termocuna. Pero ella como que me dijo, sí, claro, obvio. Y se la acercó, mírala, bésala, esta es tu hija, la vas a ver, pero ya mañana. O sea, no te hacen sentir como que quién sabe qué te vaya a pasar de aquí en la vida, que es en la incertidumbre en la que tú te quedas. Mira, este programa ha sido espectacular, me he quedado sin palabras, estoy en shock. Estoy en shock, pero el tiempo corre, Dios corre. mío, se fue todito el programa. Y bueno, estoy seguro que les ha encantado. Habrá la oportunidad de volvernos a ver para tener un nuevo programa con esta temática, ampliar mucho más. Ampliar, sí, porque falta hablar de las consecuencias. Es que es la primera vez del que no tratamiento. seguimos nada de No, lo hemos seguido y créeme que estoy en shock. Yo no he hablado mucho porque tengo que ir donde mi analista para hablar algunas cosas. Pero me gustaría, Paola, que puedas darnos tus impresiones finales un poco desde la prevención, para ti como profesional desde la psicología y que has escuchado y que has experimentado también estas lamentables situaciones. ¿Qué podrías decirle a las mujeres, a las personas gestantes que nos están escuchando desde la prevención? La información es poder, informarse, porque muchas pues dicen, no, soy madre primeriza y no sé nada, no, el cuerpo es tuyo, infórmate, pregunta, hazle preguntas a la doctora, al doctor al que vas, si sientes que te contesta, que te da confianza, sigue, como decía Jennifer, yo tengo una ginecóloga de confianza, ¿no? Pero si no, no te quedes ahí donde sientes que te están vulnerando, violentando, y si es a nivel público, denuncia, o sea, comenta qué te está pasando, porque posiblemente sea ese mismo médico que rotando el turno te va a tocar en el parto, entonces hay que evitar, ¿no? Buscar información y si ya te ha sucedido, ir a consulta para poder transitar este trauma que genera la violencia ginecobstétrica. Y hablando de consulta, Paola, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? Si alguien quiere tener una atención psicológica contigo para que puedas facilitar tus datos, ¿dónde te pueden encontrar? Tu número. En Instagram como psico.paolaarmijos y bueno, mi número celular que se hizo público en pandemia por la atención, que hasta ahora lo tengo, por la atención virtual, el 099-570-4669. Ya, ahí lo pueden escuchar, le pueden escribir. Jennifer y Carlos, para que nos den sus palabras para cerrar. Jennifer, por aquí. Todos estamos en shock después de este programa. Bueno, no, yo lo único que puedo decir es recoger las palabras de Paola. Y si usted ha pasado por algo muy traumático, no deje que, como en el caso que ella nos contó, una situación le pueda hasta quitar el deseo de volver a maternar. Es necesario poder pasar por un proceso terapéutico que le permita sanar ese momento traumático y reconectarse con lo que podría ser un embarazo o una maternidad diferente. Carlos. Sí, bueno, yo cierro más bien abriendo preguntas, ¿no? Porque estos programas más abren preguntas que cerrarlas. Informarnos al respecto, pienso, ¿será que la criminalización de la interrupción voluntaria del embarazo será violencia? Ya que son dueñas de su cuerpo las mujeres. ¿Será o qué violencias, por qué tipos de violencias pasarán los hombres trans que deciden dar a luz? Me quedo con esas preguntas que nos dice Carlos y yo quiero recomendarles a quienes nos escuchan. Acá Jennifer tiene un canal en YouTube
que se llama Maternidad Reconfortante. Busque como psicóloga Jennifer González de Mera, Maternidad Reconfortante, y va a poder ver muchos episodios que hablan sobre la maternidad y la atención psicológica. Nos vemos la próxima semana, un gusto poder compartir con ustedes. A Paola, Chao, gracias. Increíble, la verdad.